podemos pensar proyectos dirigidos hacia la necesidad inmediata de tener vivienda y también en el fondo generar todo un trabajo para que eso a largo plazo tenga otras respuestas más durables. Así que yo creo que vamos a empezar con los panelistas. Se van a ir presentando cada uno. Yo digo así rápido que Gabriela, que es de Urbanismo Popular, de la Fábrica de Arquitectura, Lucas Dioni, que es de Habitar Argentina, con un grupo de trabajo en un instituto en el Senado, así. Néstor Tejas, de UMOI, que nos va a contar su experiencia, y Pablo Pintare, de la publicación Tierra para Vivir, entre otras cosas. Parte del proceso de difusión con otra organización amiga que es Red, una agencia de noticias de redacción que forma parte de Tierra para Vivir y que hizo la difusión de este manual en términos del manual de la toma de tierra, manual de ocupación de tierra, que fue lo que generó toda la polémica alrededor de esto. Y que en partes se vienen publicando en Tierra para Vivir y en apéndice de Tierra para Vivir desde que empezó a salir. En parte el núcleo fundador de Tierra para Vivir tiene que ver con una necesidad que compartíamos, que veníamos viendo, que es que a mediados de los 2000 en la provincia de Buenos Aires empiezan a aumentar las tomas de tierra con respecto a los periodos anteriores. Por ejemplo, hasta la toma del Americano era un tema bastante poco presente en los medios de comunicación. Que hoy formalmente, digamos, una federación de cooperativas autogestionarias, primero nace como muchas otras organizaciones, como por ejemplo lo que fue muy fuerte en el país, el fenómeno de toma de tierras, nace del cambio de contexto político, ¿no es cierto?, de la dictadura genocida, ¿no?, a la etapa inicio de la etapa democrática. Nosotros somos uno de los tantos hijos de ese cambio estructural de contexto, de ese cambio sustantivo de contexto. También se dan en la temática del hábitat, ¿no?, se dan, como saben, dos fenómenos. Las tomas de tierra comienzan, las primeras tomas de tierra en el país comienzan a fines de la dictadura, las tomas de Quilmes, de San Francisco Solano, ¿no es cierto?, después las tomas de La Matanza, etc. Todo ese fenómeno, ¿no?, es también consecuencia del cambio de contexto político. Digamos, el tema del fenómeno de ocupaciones, ¿no es cierto?, es un fenómeno continental, no es un fenómeno ni de la provincia de Buenos Aires, ni de Tierra del Fuego, ni de Bariloche. Es un fenómeno que va de Ushuaia a Río Grande, atraviesa todo el continente, ¿no?, de uno de los fundadores del primer centro de estudios urbanos del país, el arquitecto Jorge Enrique Ardoy, decía hace como 15 años, decía algo que se preguntaba, ¿no?, quién es el legítimo y quién es el ilegítimo en un continente en donde más de 230 millones de personas, ¿no?, tienen que acceder, digamos, a tener un lugar para prepararse y a meterse un techo en la cabeza a partir de la toma de tierra. Esa dimensión enorme, ¿no?, de población, ¿no?, tiene que resolver su tema de hábitat a partir de la ocupación. Y Ardoy obviamente decía que el ilegítimo es la sociedad que genera esos niveles de expulsión, ¿no?, la sociedad capitalista, ¿no?, que atraviesa todo el continente. Eso es lo ilegítimo, ¿no?, frente a la legitimidad que tiene una mamá o un papá de tratar de que ella y fundamentalmente su chiquito no se caguen de frío ni se mojen, ¿no?, cotidianamente. El fenómeno de toma de tierras fue sincrónico a un fenómeno que no fue continental,
que no fue continental, ¿no? Que fue la toma de edificios en la ciudad de Buenos Aires. Hay muy pocas ciudades, o tal vez ninguna, ¿no? En donde 150.000 personas tomaron parte del parque habitacional vacío, ¿no? Como en la ciudad de Buenos Aires. Fue un fenómeno sincrónico, paralelo, las tomas de tierra y las tomas de edificios. Tomas de edificios que ya tenían que ver, ¿no es cierto?, con el proceso brutal de desindustrialización, ¿no? Y el posterior de endeudamiento externo, etcétera. Todo lo que, digamos, las condiciones que crea la dictadura genocida para darle continuidad con las políticas, ¿no?, del capitalismo neoliberal, ¿no es cierto? Una de sus expresiones fue cientos de fábricas vacías, un parque, ¿no?, que en la década del 80 era aproximadamente un 15% del parque total de la capital federal. Entonces, ese parque, ese cambio de contexto, esa existencia física, más la necesidad de ciudad, ¿no?, es la que generó el fenómeno de ocupaciones de edificios. La esencialidad del fenómeno de ocupación de edificios tuvo que ver, ¿no?, tenía que ver con tener ciudad, no con tener techo. En todo caso, capaz que el techo era secundario. Tener ciudad, ¿no?, en tanto tener un lugar donde laburar, ¿no?, tener más alternativas de trabajo, tener infraestructura, tener una escuela donde llevar tu pibe, tener un hospital más o menos cerca, lo que es la ciudad, ¿no es cierto? Laburo, infraestructura, equipamiento comunitario. A mí la palabra participativo muchas veces me rompe las pelotas soberanamente, muchas veces, porque en general y estructuralmente es una mentira, ¿no? Porque en general, digamos, queda muy lindo, digamos, plantear la participación, ¿no?, hasta las experiencias, si querés, más genuinamente participativas, como es el proceso brasilero, el proceso del presupuesto participativo, ¿no?, que fue muy movilizante, muy dinamizador, ¿no? Sin embargo, manejó no más del 10% de la estructura de recursos presupuestarios. O sea, en el tema participativo, si no hay una lógica de clase detrás, digamos, es una franela o una hermosa masturbación, ¿no?, y poco de realidad, ¿no? Participación hay cuando los sectores populares manejan los recursos del Estado, que son recursos de todo el pueblo. Cuando los recursos del Estado los manejan la clase dominante y que se expresan en que las políticas, por ejemplo de hábitat, son políticas absolutamente direccionadas a la lógica empresarial, manda el que manda, ¿no? ¿Cuál es el sentido, ¿no?, cuál es el sentido de la autogestión? Que muchas veces, o por neófitos o intencionalmente, es muy común confundir, ¿no?, poner como sinónimo autogestión con autoconstrucción, cuando tienen muy poquito que ver, ¿no? Tienen algunas cositas que ver, ¿no?, pero no existe política de autogestión, ¿no?, sin pelear y sin manejar y sin luchar y sin administrar los recursos del Estado, que son recursos de todo el pueblo. Eso es una de las bases de la línea de autogestión. Autoconstrucción es casi, ¿no?, la línea de casi autoexplotación a la que se vieron obligados los 230 millones de personas frente a procesos de exclusión. No, yo la dejo por acá, perdón. Si se me... En el marco legislativo, el trabajo que se puede hacer, lo que se está haciendo, para ver cómo se puede generar vivienda digna para todos. Cómo se construyen barrios, que tiene la gente, las motivaciones que tiene la gente para ocupar un terreno, cuáles son las acciones que debería tomar el Estado y cuál es el aspecto de mayor importancia en cuanto a las ocupaciones que piensa la gente en Ushuaia. Esta encuesta es en Ushuaia y Río Grande, que son las dos ciudades principales de Tierra del Fuego. Bueno, les voy a contar ahora de qué se trata el espacio este, forma parte que es Habitar Argentina, presentar proyectos fundamentalmente para visibilizar y debatir esta temática. Los proyectos no son la solución, la aposta de nada, sino que lo que tratamos es, los proyectos ya tienen estado parlamentario, ahora voy a contar, es tratar de que se debatan estos temas, de que se instalen en el Congreso, que es algo que me parecía que estaba faltando, y que se debatan. Pero que el derecho a la vivienda que nosotros estamos tratando de que se garantice no se cumple con los paradores, que es algo que pasa acá en la ciudad, que se separa la familia y se genera un círculo vicioso. Toman una vivienda, lo desalojan, van a los paradores, la familia separada, pasan un par de meses, le dan un subsidio, le dan mango, van a la calle, vuelven a ocupar. Tenemos que, digamos, tratar de dar una solución. Presentar la Red Eléctrica Argentina con Fernando, que vamos a hacer un videito corto
primero, a mí me parece que puede haber muchas y buenas iniciativas, pero la política de Estado tiene mucho que ver, la persecución que tiene el Estado contra los pobres, la expulsión, digamos, de los pobres de los sectores, de acá de los sectores urbanos, ¿no? de las ciudades. Es decir, primero era, si Dios quiere, vamos a tener una vivienda, después la vivienda pasó a ser un sueño, y hoy es una lotería. Y con respecto a lo que hacemos, y a lo que trabajamos, y a lo que peleamos para que el 10% del presupuesto nacional esté en manos de las organizaciones